¿Cómo están? Soy su amigo José Luis Martínez, compartiendo con ustedes la meditación de este día jueves, 5 de noviembre del 2020. En medio de tantas vicisitudes, en medio de tantos problemas, es necesario tener una palabra de afirmación de nuestra fe. Y como parte de la serie de crecimiento y desarrollo, quisiera en este día compartir a ustedes la afirmación. Y entendiendo por afirmación la seguridad de pertenencia. Cuando nosotros somos pequeños, quizás en edad escolar o 8 o 10 años, una de las bromas que hacen los hermanos mayores es de que tú eres un recogido. Tú no eres hijo de mamá, tú no eres hijo de papá. A ti te encontraron, a ti te trajeron, pero no eres de esta familia. Y eso provoca una ansiedad sobre el niño que necesita ser afirmado en su identidad y afirmado en su pertenencia a un grupo familiar. Lo mismo es en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Necesitamos estar firmes, convencidos de que somos parte de su familia y que un día cuando dejemos esta tierra realmente llegaremos a la presencia del Señor. Pues los discípulos del Señor Jesucristo pasaron también por esta duda, como que ellos no le importaban al Señor Jesucristo. Se ha vivido en estos días en Nicaragua, en Honduras y aún en nuestro país. Los dos primeros países recibieron de golpe en particular el huracán ETA, provocando grandes daños en el lugar de entrada del huracán. Momentos en los cuales nuestra vida se ve amenazada, ya sea esta por un fenómeno de la naturaleza, entre ellos huracán, terremotos, o por amenazas eh, en nuestra integridad física de parte de otras personas o por amenazas por inseguridades dentro de nosotros mismos o amenazas por enfermedades. Y somos testigos de tanta enfermedad alrededor nuestro y nosotros intercedemos casi constante por alguien que está padeciendo una enfermedad o por algún amigo o por algún familiar que padece una enfermedad y que pone en peligro su vida. Y nuestra oración en esas circunstancias es interceder delante del Señor a fin de que esa persona sea sanada y que no pase absolutamente por ningún valle de malestar, que esa persona no sufra. Es nuestra oración. Sin embargo, el sufrimiento tiene un papel en el crecimiento y desarrollo nuestro, así como lo tuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo fue instaurado en el sumo sacerdocio de Melquisedec, y cuando Dios le dio la certeza y le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y dice la palabra que Cristo en los días de su vida terrena, al igual que nosotros, en nuestra vida diaria, el Señor dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y creo que esto es parte de nuestra vida. En nuestra vida terrena vamos a encontrarnos en situaciones en donde va a ser necesario que nosotros roguemos y supliquemos con gran clamor y con muchas lágrimas a aquel que puede librarnos de la muerte, aquel que puede librarnos del dolor, aquel que puede librarnos de la enfermedad. Y es un clamor realmente, no es una oración sin sentido, sino que es algo que sale desde dentro de el alma y si es posible o grita o si es posible como Ana que está en silencio en su dolor derramando su corazón delante de Dios. Pues Jesucristo, al igual que nosotros, habiéndose revestido de un cuerpo mortal como el nuestro, el Señor tuvo temor de la muerte. Y no voy a decir únicamente de la muerte física, sino que de la muerte espiritual. Tenía que hacerse aquello, ¿verdad?, que no dejarás que tu santo vea corrupción. Y es obvio que Él busca al único que puede librarlo de esa situación. Igual nosotros, el único que puede librarnos de cualquier situación de estrés que puede conducirnos hacia la muerte es el Padre. Y dice que aunque Jesucristo era hijo, el hijo que nace engendrado por el Espíritu Santo, y el hijo que es engendrado cuando dice, tú eres mi hijo, yo te engendré ahora. Dice que a través del sufrimiento, el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. Y esta es una lección que nosotros debemos de aprender en nuestro día a día. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no es algo que sea placentero para uno como padre. Posiblemente duela mucho más a uno como padre que al hijo que recibe un castigo físico. Pero sabemos que la disciplina y el castigo físico en nuestro hijo va a moldear en él una actitud. Y es una actitud de maduración, porque dice la Escritura, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido ¿perfeccionado en qué? En disciplinas, en sufrimiento, en obediencia. Hasta entonces el Señor vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, una de las señales que afirman nuestra posición o nuestra pertenencia a la casa de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo expresaba en San Juan de esta forma, diciendo, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos yo le amaré. Entonces, aunque el Señor ama de tal manera al mundo, hay un amor resultante de la obediencia a sus mandatos y a su palabra. Y quizás en este tiempo uno podría clamar así como los discípulos que iban
en la barca y que se levantó una gran tormenta y dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Estando el Señor plácidamente dormido, ellos le despiertan porque la situación era apremiante y las olas se metían dentro de la barca y ellos tuvieron temor por su vida. Y en este tiempo en donde vienen pruebas, por ejemplo, este huracán, estos vientos que han sido muy fuertes, puede ser que uno termine clamando, Señor, ¿qué no te importa? Estoy por morir. Y el Señor dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Entonces, uno de los elementos que uno debe de tener muy en cuenta en su relación con el Señor es la confianza que tenemos en Él en nuestro día a día. El Señor hace un reclamo a sus discípulos, hombres de poca fe, porque temen. Y puedo oír como una voz de parte del Señor diciendo, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Y el temor viene por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento es de quién es nuestro Padre. Muchos decimos, sí, Él es Dios, Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él es el autor de toda eterna salvación, pero no hemos penetrado en lo más mínimo dentro de la profundidad de lo que eso significa de que Él sea Dios, de que el Señor Jesucristo antes de que partiera dijera a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí esta afirmación que el Señor Jesucristo hace? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Señor, es nuestra oración que podamos entender qué significa esto. ¿Qué significas tú, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu grandeza? ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu omnisciencia? ¿Cuál es la cobertura que tú haces sobre nosotros? Necesitamos, Padre, tomar identidad dentro de tu reino, dentro de tu casa, para saber qué es lo que nosotros somos y qué tan preciosos somos nosotros ante tus ojos. Padre, si ni siquiera un gorrioncito, un animalito, un ave de estas pequeñas cae sin que tú, Señor, estés pendiente de ellos, cuanto más vosotros, dijo el Señor Jesucristo, hombres de poca fe. Señor, oramos en esta hora de que tú puedas aumentar nuestra fe, nuestra confianza en ti, que tú nos ayudes en este camino de crecer, de desarrollarnos y de ser como el Señor Jesucristo, el entender quién es nuestro Padre, qué es lo que nuestro Padre va a hacer para que nosotros crezcamos. A veces las enfermedades, los problemas, las dificultades, las inseguridades que tenemos son vallas que nosotros tenemos que ir saltando y saltando y saltando a fin de que entendamos finalmente el proceso de crecimiento y desarrollo que Dios está realizando con cada uno de nosotros. Señor, podemos darte gracias por las pruebas, porque cada prueba, cada situación difícil en nuestra vida nos va a demostrar quién tú eres y quiénes nosotros somos para ti. Señor, gracias por amarnos y
Gracias por habernos adoptado en promesa como hijos tuyos. Sabemos que un día se llegará el momento en que esta adopción nuestra como hijos tuyos será consumada cuando estemos en tu presencia y podamos verte y podamos alabarte y podamos glorificar tu nombre y amarte y adorarte por lo que tú eres para nosotros, por lo que tú fuiste para nosotros y por cada camino difícil por el cual nos hiciste pasar a fin de que nosotros fuésemos hechos maduros, porque tú quieres gente firme, gente afirmada en tu palabra, en tu verdad y en tu persona. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.